El Señor les bendiga, les invito a buscar en sus Biblias, en Hechos, el capítulo 27, los versículos 13 al 25. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de protección en las crisis. Hay diferentes crisis o tormentas que podemos enfrentar nosotros en nuestra vida. Crisis que nos vamos a encontrar de manera natural, otras son buscadas por nosotros mismos, otras no son provocadas por otras personas, otras incluso son aquellas en las que de alguna manera pues Dios nos mete con algún propósito. Así que los cristianos no estamos exentos de sufrir crisis en nuestras vidas. La impaciencia puede ser un enemigo mortal en medio de una crisis. No se consulta a Dios o no se le hace caso y entonces profundizamos la crisis. Hoy quiero compartirles 4 cosas que nosotros debemos hacer en medio de las crisis. Tenga cuidado de a quién recurre. Evite profundizar la crisis cometiendo errores. No se deje contaminar. Mantenga su unidad, su integridad. 4. Ancle bien su vida. En primer lugar, tenga cuidado de a quién recurre. Los versículos 11 al 13. En el versículo 9, el apóstol Pablo ya amonestaba a quienes conducían esta barca en la cual él se encontraba y les decía que la navegación se hacía peligrosa. El centurión romano que estaba a cargo de esos prisioneros que eran llevados a Roma, según el versículo 11, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Tal vez era lógico, eran los expertos, eran los que conocían el mar, eran los que conocían la barca, eran los que hacían la ruta, pero no estaban prestando atención a quien era el siervo de Dios. ¿Qué les decía Pablo? En el versículo 10, Pablo les dice: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Nosotros podemos recurrir a expertos y sin embargo no encontrar la solución. Eso fue lo que hizo el centurión romano. Él recurrió a los expertos, al piloto y al patrón de la nave. Es bueno y es bíblico buscar consejeros. Dice Proverbios 11:14 que en la multitud de consejeros hay seguridad. Y dice Proverbios 15:22 que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. El hijo del rey Salomón, cuando asume el trono, él se llamaba Roboam, él enfrentó una situación con la gente de Samaria, vamos a decir así, y él entonces recurrió al consejo de los experimentados que habían aconsejado a su padre quién sabe por cuánto tiempo, y desechó ese consejo para atender el consejo de aquellos más jóvenes y sin experiencia. Esto está en Primero de Reyes, el capítulo 12. ¿Cuál fue la consecuencia de haber buscado a los consejeros equivocados? El reino se dividió. Podemos recurrir a expertos o a consejeros equivocados. Eso lo vemos nosotros a diario. En el versículo 12 se dan cuenta ellos que en un lugar llamado, un puerto llamado Lasea, era incómodo para invernar. Este no era el mejor tiempo para navegar. Se acercaba, estaba el invierno allí. Y entonces dice el versículo 7 que ellos navegaron muchos días de una manera muy lenta, llegando a duras penas porque les era impedido el viaje por el viento.
El invierno era inminente, estaba encima, era difícil la navegación, era incómodo, pero ellos tenían que decidir o quedarse en un lugar que era incómodo o exponerse, arriesgar sus vidas y arriesgar lo que ellos tenían. Muchos consultan a expertos para obtener una aprobación de sus propias ideas y no para obtener una visión diferente o para descubrir los meollos de los asuntos que los cuales se les puedan plantear. Incluso podemos consultar democráticamente a las mayorías y sin embargo equivocarnos más. De esa cabulla tenemos un rollo. Dice el versículo 12 que la mayoría acordó zarpar también de allí. Hay una serie de televisión en un canal de estos por cable, Universal, que se llama Chicago Med. En uno de esos capítulos, un joven es llevado con una apendicitis al hospital. Pero ellos tenían algo mediático y todo lo grababan y consultaban a las mayorías sobre qué debían hacer. Y entonces cuando llegan allá consultan, dice el médico, hay que operarlo. Y ellos consultan, ¿lo operamos o no? ¿Lo operan o no lo operan? Y la mayoría dijo que no lo operen. Entonces, que le pongan tratamiento, él resistiendo allí todo completamente y no se podía operar porque la mayoría le decía que no se operara. Luego, un psiquiatra del hospital lo conduce a la azotea y le dice, lánzate de acá. No, yo no lo voy a hacer. Consúltele a la mayoría. Y la mayoría que fue consultada le dijo que se lance de la azotea del 5º piso en el cual estaba. Así que él obviamente pues desobedeció. Pero ¿qué quiero mostrar con esto? Que hay intereses en las mayorías que no les permiten ver otras posibilidades. Hay intereses, tal vez en alguno u otro, que mueve las mayorías para tomar decisiones incorrectas, indebidas, malas en realidad. Las ideas populares no son ideas divinas. Cuando Israel salió de Egipto, la mayoría quería regresarse, solo dice en Números capítulo 11. Ellos anhelaban lo que comían supuestamente de balde, mientras estaban en la esclavitud allá en Egipto, y menospreciaron a Jehová que estaba con ellos, que había mostrado su poder y su compañía y su cuidado y su protección, que les ofrecía libertad y que les daba una tierra que fluía leche y miel. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Podemos tener problemas graves si hacemos caso a la opinión popular y desoímos la voz de Dios. Podemos creer en lo favorable de una circunstancia y sin embargo descubrir que nos equivocamos. Dice el versículo 13. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y salieron a la mar. Un ligero cambio en algo que parecía que ya era inminente el invierno. Ellos vieron un ligero cambio, vieron una oportunidad. Pero nosotros no podemos confiar en las circunstancias o en las cosas del momento, porque ellas pueden cambiar. Dice los versículos 13 y 14. Pero mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Si nosotros desobedecemos a Dios porque las circunstancias parecen contradecirlo, habremos nosotros enrumbado nuestra vida a una segura crisis. En el versículo 10, recordemos, Pablo les advierte lo dificultoso que sería la navegación. Y en el versículo 21, Pablo les recuerda y les dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. ¿Cuántas veces me ha provocado a mí decir lo mismo? Porque por décadas he dicho, he advertido, pero la gente no me hizo caso. La gente siguió el rumbo de la mayoría, aún
cuando iban en contra de las cosas que Dios mismo podía tener. En los versículos 22 al 24, el apóstol Pablo llega a decirle: yo tengo palabra de Dios que no pereceremos, porque ellos estaban atemorizados y a punto de tomar decisiones equivocadas. En segundo lugar, la segunda cosa que debemos hacer: no profundicemos las crisis. O como decimos nosotros en criollo, no le echemos más leña al fuego. Evitemos cometer errores. Versículos 15 al 20. Hay errores típicos que se cometen en crisis y que nosotros debemos evitar. Uno de esos errores es el abandonarse. En los versículos 15 y el 17 dice: se abandonaron al viento y se dejaron llevar. Y el versículo 17: quedaron a la deriva. Aunque usted no vea salida, aunque usted no vea luz en la oscuridad o luz al final del túnel, aunque usted no vea solución a su crisis, no se abandone a la deriva. El mundo no se acaba, no deje de luchar, siempre hay esperanza. Las esperanzas, dice el dicho, son las últimas que se pierden. Así que siempre hay que mantener viva la esperanza. No renuncie, es otro error que podemos cometer. En los versículos 18 al 19 dice: comenzaron a alijar y arrojaron los aperos de la nave. En el versículo 38, aligeraron la nave echando el trigo al mar. En los versículos 43 al 44 simplemente abandonaron el barco y saltaron al mar. Entonces, no renuncie. Los marineros arrojaron la carga del barco. Después arrojaron los instrumentos de navegación y el alimento. Por último, ellos mismos se arrojaron al mar. Versículo 43. No descarte las cosas que son importantes para usted, sus valores, sus metas, sus sueños, su familia, sus amistades, su iglesia. Tercer error: no se desespere. Dice el versículo 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. No pierda la esperanza aunque se encuentre en el pozo de la desesperación. El salmista dijo en el Salmo 40, los versículos 1 al 3: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo en mi boca, alabanzas a nuestro Dios. Si usted olvida que Dios tiene el control, y que lo vea usted a pesar de la oscuridad o la tormenta, a pesar de las circunstancias que usted presente, entonces perderá toda esperanza y fracasará en su vida. Romanos 8:28 nos advierte: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted es importante en el plan de Dios. No lo dejará para siempre abatido. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La tercera cosa que debemos hacer cuando estamos en una crisis es que no se deje contaminar. Mantenga su vida ceñida, unida, integrada. Versículo 17. Usaron refuerzos para ceñir la nave. Pablo marca un contraste en la conducta de los marineros deprimidos, desalentados, desesperanzados y autoabandonados. En el versículo 15 dice: nos abandonamos al viento. El versículo 17: y quedaron a la deriva. Versículo 22, el apóstol Pablo dice: os exhorto a tener buen ánimo. Un contraste entre lo que unos experimentaban y lo que el apóstol Pablo vivía.
La forma como lidiemos con la crisis dirá si pasamos la prueba de nuestra fe cristiana o si somos aplazados en ella. El verdadero cristiano se revela en las crisis. El verdadero carácter del cristiano se forma en las cosas normales de la vida, pero se revela en las crisis y en la adversidad. Efesios 4:15. Siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Crezcamos en todo, en toda circunstancia, en todo momento, en todo conocimiento, en toda situación que experimentemos. En una crisis, nosotros podemos disociarnos, podemos enfrentar problemas en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras apreciaciones. Podemos creer que no se afectan áreas de nuestra vida y nos descuidamos. Necesitamos reforzarnos, así que refuércese, hermano. Efesios 6:10 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos recordar que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Tome medidas. Obviamente que lo que afecta a nuestro cuerpo va a afectar nuestra mente, nuestra alma, y va a afectar nuestro espíritu. Lo que pasa en nuestra mente va a afectar nuestro cuerpo y va a afectar nuestro espíritu. Y lo que pasa en nuestro espíritu afectará a la mente y afectará también el cuerpo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo allá en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida de ti, mantente ceñido, vigila tu vida, porque puedes descuidar algo y entonces contaminarte, pensar que te desintegras y llegar a situaciones malas para ti. En 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser integralmente, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aférrese a Jesucristo. Juan 15:5. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. En cuarto lugar, utilice las anclas de la victoria. El versículo 29 dice que echaron 4 anclas por la popa, que les permitió en el momento resistir aquella tormenta. La primera ancla: ore y confíe en la presencia de Dios en su vida. El versículo 23, el apóstol Pablo le dice a los compañeros de viaje: ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. La presencia de Dios, la certeza del que Dios está con nosotros, la certeza en el cuidado de Dios, la seguridad en esa presencia de Dios aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Recuerde que el Señor prometió estar con nosotros siempre. Dice Mateo 28:20: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se lo estaba diciendo a los apóstoles, sí, pero ellos no vivirían hasta el fin del mundo. Así que esa promesa sigue para los discípulos, sigue para nosotros. En Hebreos 13:5, él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Recuerda que nada escapa a los ojos de Dios. Dice segundo de Crónicas 16:9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Pablo fue visitado por un ángel en medio de la tormenta. Esta es una figura que lo notamos en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego fueron guardados por el ángel allá en el horno de fuego. Daniel capítulo 3. Daniel en el foso de los leones fue protegido por un ángel, y él dice en Daniel 6:22: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Elías fue socorrido por un ángel
cuando huía de Acab, más bien de Jezabel, hacia Oreb. Primero de Reyes 19, dice el versículo 5. Esto lo dice 2 veces. Y un ángel le tocó y le dijo, come. Así que busque maneras de ver la presencia de Dios en usted. No todo es tan malo, no todo es tan negativo, porque aún en la maldad, aún en las cosas malas, la grandeza de Dios se manifieste, las bendiciones de Dios se hacen presentes y la gloria de Dios puede llenar nuestras vidas. Dios es el ancla en la cual usted puede confiar plenamente. Entienda, y esta es la segunda ancla, que Dios tiene propósitos con usted y con lo que pasa. El versículo 24 de Hechos acá dice Pablo que el ángel le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. El ángel le dijo a Pablo cuál era el propósito de Dios a pesar de las dificultades que el propio Pablo presentaba. Usted no está en este mundo solamente para ocupar un espacio y estar en un lapso de tiempo. Hay un propósito divino, hay un plan divino para su vida. Hay cosas especiales que Dios tiene con usted, por usted, a través de usted y para usted. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Biblia dice que nosotros somos sal y luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. Como sal debemos dar sabor y como luz debemos mostrar camino. Así que nosotros estamos con un propósito en esta vida y debemos actuar conforme al propósito general y el propósito específico que Dios nos haya dado. Las crisis son situaciones temporales que pueden convertirse en reveses personales, pero el propósito de Dios es firme. El pueblo de Israel, por su mala actitud, por su incredulidad, por su mal hábito de murmurar, vagaron 40 años en el desierto, pero Dios mantuvo su palabra. Si usted quiere mantenerse en el plan y la voluntad de Dios, nadie lo moverá de allí. No pierda de vista la razón de su existencia. Es peligroso concentrarse más en la crisis o el problema que en el propósito de su existencia, que en el propósito que Dios tiene para usted o con usted o a través de usted en la situación que viva. La tercera ancla, aférrese a las promesas de Dios. En el versículo 25 dijo Pablo, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dios no cambia, sus promesas se mantienen a pesar de las crisis. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Puede ser que usted llegue a perder la carga y los aparejos o el barco, o tal vez se moje un poco, pero usted va a vencer si confía en las promesas de Dios para su vida. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La advertencia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos paz, tenemos aflicciones, pero confiemos que el Señor ha vencido por nosotros. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el versículo, antes en todas estas cosas. ¿En cuáles cosas? Si miramos unos versículos antes, el versículo 35, dice,
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esas son las cosas en las cuales somos más que vencedores. Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. 7 cosas en las que somos más que vencedores. Son 7 cosas adversas. 7 cosas que pueden ser negativas. 7 cosas que pueden ser malas. 7 cosas que implican sufrimiento, pero en las cuales podemos ser vencedores. Así que descanse tranquilo en las promesas de Dios. Tenga confianza en medio de sus crisis. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuarta ancla. Ore mientras pasa la crisis. En el versículo 35 dice que el apóstol Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todo. Oró públicamente y sin vergüenza. Clame a Dios por mejores tiempos. Clame a Dios por salidas. Clame a Dios por oportunidades. No solo para usted y su familia, sino para el país, pero para la extensión del reino también. Hebreos 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, es lo que nos dice la Biblia. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Pablo prácticamente había perdido todo. Sin embargo, dio gracias por el pan que tenía en ese momento. Pero esto es algo habitual en Pablo. Ya antes, Pablo había estado prisionero allá en Filipos y él y Silas no dejaron de adorar. Dice el versículo 25 del capítulo 16. Pero a medianoche, en la oscuridad, orando Pablo y Silas, cantaban a Dios, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. En la oscuridad, en prisión, en el cepo, vigilados y encadenados, oraron a Dios, cantaban himnos, no dejaron de adorar al Señor. Deje que la verdad de Dios y su comunión con Él traigan estabilidad a su vida y traigan la confianza necesaria para cada crisis en su vida. Que esa verdad de Dios, que esa comunión con el Señor y que esa confianza en las promesas y en la palabra de Dios puedan estabilizarte aún en la crisis más terrible que podamos nosotros haber vivido. Tal vez hubo crisis peores que las que tenemos, pero los que la vivieron ya no están. Esta nos toca a nosotros, esta la vivimos nosotros, esta la superaremos nosotros, porque Dios está con nosotros. He aquí, dijo el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Para concluir, hoy les he hablado sobre 4 cosas que debemos hacer cuando estemos en crisis. La primera, tenga cuidado de a quién recurre. No todo lo que brille es oro. Segundo, evite profundizar la crisis con errores. No le eche más leña al fuego. Tercero, no se deje contaminar. Manténgase integrado. No piense que una cosa en su vida no afectará otra. Somos seres integrales. Cuarto, utilice las anclas de la victoria. ¿Cuáles son ellas? Confíe en Dios. Recuerde que Él tiene propósitos con todas las cosas. Tercero, aférrese a las promesas divinas y ore en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, sin avergonzarse, privadamente y públicamente. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
¿Estamos trabajados y cargados por la situación que vivimos? ¿La crisis acaso nos ha golpeado de tal manera que podemos pensar que naufragamos o que nos hemos abandonado a la deriva o que empezamos a arrojar y abandonar las cosas que nos son necesarias y útiles y estamos desesperanzados? El Señor nos invita a venir a Él, a venir a Él, a poner nuestra carga, nuestra crisis, nuestro problema, nuestra dificultad, nuestra tristeza y nuestro dolor sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y es Él quien nos hará descansar. Pon entonces en este momento tu carga delante del Señor. Amigo que me escuchas, la carga de una eternidad apartada de Dios es terrible. Así que es el momento para que tú decidas hoy apartarte de lo que te aleja de Dios y entregarle tu vida a Jesucristo. Pedirle perdón por tus pecados, reconocerlo como el Hijo de Dios y como Dios mismo, como el Salvador, como el Señor de la vida, como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único que puede darte salvación, como el único que puede cambiar tu vida. Y hoy puedes hacerlo si le pides a Él, si se lo dices con tu palabra, si clamas a Él. Es tu oportunidad, es tu decisión, es tu crisis y Él es tu solución. Tú verás qué hace. Amigo, hermano, entonces hoy no profundicemos las crisis. Dice el dicho, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Cuidado a quien recurre. No cometas errores. No te dejes contaminar de voces malas, dañinas y equivocadas. Y ánclate para ser un vencedor, confiando en Dios, creyendo en los propósitos de Dios, aferrándote a sus promesas, a las promesas divinas y buscándolo a Él en oración. Oremos. Honramos tu nombre, oh Dios, y te damos gracias por la bendición que das a nuestras vidas y porque aún en medio de las dificultades que nosotros enfrentamos, tú nos bendices, tú nos provees, tú nos levantas, tú nos sostienes, tú nos auxilias. Guárdanos, Señor, síguenos protegiendo y bendiciendo a aquellos por medio de los cuales nos bendices. Dejamos nuestras vidas en tus manos y ponemos a aquellos que no te conocen, pero que han visto este mensaje, para que ellos se acerquen a ti y algún día poder saber que esto fue una bendición para sus vidas. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad por este mismo canal con los mismos autores. Que la gracia de Dios sea con todos.